Bueno, el motivo de la comparecencia de hoy es ahondar no solo en el programa electoral de Coalición por Melilla, sino un poco evidenciar cuáles son esas cuestiones que para nosotros son tan importantes y a día de hoy no han sido resueltas. En este caso, creo que una de las cuestiones que afectan absolutamente a todos los melillenses sin distinción es el tema del transporte. Una cuestión que no solo no ha habido capacidad de resolución por parte de los distintos gobiernos, da igual, Partido Popular, Partido Socialista o llamémosle partido franquicia, no han resuelto, sino que ha ido empeorando con el tiempo. Cuando hablamos de transporte marítimo, puede ser que haya mejorado la calidad de los buques, porque, bueno, al fin y al cabo, eso son cuestiones que obedecen más a estrategias de las empresas que a peticiones de los gobiernos, pero lo que nos interesa a los melillenses, que es la frecuencia y los precios, no hemos conseguido mejorarlo, sino que todo lo contrario, hemos ido yendo hacia atrás y cada vez a una situación peor. Eso cuando hablamos de transporte marítimo, y cuando hablamos de transporte aéreo, bueno, pues ya son las cuestiones de las cancelaciones, el overbooking, el incremento de los precios, una bonificación al 75% que lo único que ha hecho es hacer que los precios sean prohibitivos para aquellos que no sean residentes en Melilla, y creemos que es una situación que se debe solucionar de forma urgente, Para aquellos que preguntan, ¿y qué ha hecho Coalición por Melilla? En primer lugar, Coalición por Melilla es un partido localista que, gracias a él, en estos últimos 4 años, gracias a las iniciativas que hemos presentado en el Senado y en el Congreso, que son un total de 258 iniciativas en 4 años. Me gustaría que alguien le preguntara a los parlamentarios que actualmente nos representan cuántas iniciativas han presentado. Vamos a ser generosos, no en 4 años, sino en todo el tiempo que han representado a Melilla en el Congreso y en el Senado. Por ejemplo, se le puede preguntar al señor Imbroda, que lleva, pues creo recordar, que 5 o 6 legislaturas en el Senado. Gracias a estas 258 iniciativas que se han presentado en el Congreso y en el Senado, se ha hablado en comisión o en plenos del Senado y del Congreso en 116 ocasiones de Melilla en estos últimos 4 años. Creo que hemos batido el récord de veces en las que los parlamentarios nacionales han hablado de Melilla o al menos han escuchado hablar de nuestra ciudad. En cuanto al transporte, concretamente, gracias a una de estas iniciativas pudimos saber que en los presupuestos generales del Estado se consigna una partida o se ejecuta una partida de cerca de 43 millones de euros al año para el transporte en Melilla. No nos quejamos de la dotación presupuestaria porque entendemos que es una dotación presupuestaria bastante elevada. De lo que nos quejamos es de que es una dotación presupuestaria no eficiente. El resultado no se ve de esa partida económica. Como digo, gracias a ese trabajo tan intenso, al menos hemos conseguido que se hable de Melilla en el Congreso y en el Senado. Y otras propuestas que se han hecho, que está bien que los ciudadanos melillenses conozcan qué cosas ha hecho Coalición por Melilla no teniendo competencia y no teniendo representación en el Congreso y en el Senado. Hemos presentado una propuesta para la mejora en los transportes en el aeropuerto y los sistemas de aproximación. Se ha presentado una propuesta para solucionar el problema del overbooking y el establecimiento de precio fijo para el transporte. Hemos presentado otra propuesta en la que evidenciábamos la ineficacia de la subvención y la bonificación en los transportes. Presentamos otra concreta para que se implementen en Melilla sistemas de aproximación adecuados, una hecha en calidad de consejera de Hacienda al Ministerio en la que se hablaba de toda la problemática de los transportes, igualmente hacíamos varias propuestas, y la última, a principios de este año 2023, una PNL en la que planteábamos varias cuestiones, entre otras, cambio en el sistema de bonificaciones que garantice el principio de continuidad territorial, limitar los precios del transporte aéreo y consideración como prioritarias las rutas de Málaga y Madrid. Como pueden observar, tenemos las cosas claras, sabemos qué necesita Melilla y lo hemos propuesto, lo hemos hecho. ¿Qué han hecho los parlamentarios que actualmente nos representan? Nada.
no han hecho absolutamente nada. Ni siquiera han sido capaces de aprobar o de alguna manera apoyar estas propuestas buenas para Melilla. Y lo hemos intentado en numerosas ocasiones. Hemos intentado que tanto el señor Otasu como el señor Imbroda o la señora Sedo apoyaran estas propuestas tan importantes para Melilla, y lo único que hemos encontrado por parte de aquellos que nos tienen que representar es que han intentado echar por tierra estas propuestas en los distintos órganos en los que se han debatido. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Cuál sería en este caso la medida que propone en su programa Coalición por Melilla para mejorar? Pues algunas de ellas son las que acabo de relatar, que ya presentamos en la PNL a principios de año, y las repito de nuevo: cambio en el sistema de bonificaciones para garantizar el principio de continuidad territorial. Cuando hablamos de continuidad territorial es que exigimos que los ciudadanos melillenses estemos en igualdad de condiciones que el resto de españoles. ¿Y eso cómo se consigue? Teniendo unos precios asequibles y adecuados para llegar a la península. Una vez en la península, pues evidentemente tenemos a nuestra disposición todos los medios de transporte en igualdad de condiciones que el resto de españoles. Y a eso nos referimos con el principio de continuidad territorial. Limitar los precios. ¿Por qué pedimos limitar los precios? Porque el actual sistema de bonificaciones al 75% lo único que ha producido es que el Gobierno de España se tenga que gastar 43 millones de euros al año en bonificaciones en Melilla. ¿Por qué? Porque al final las aerolíneas, al no topar esos precios, siguen subiendo los precios, y ese 75% que paga el Estado cada vez es mayor, pero no está resultando en un servicio de transporte aéreo eficiente para los ciudadanos melillenses. Y considerar como prioritarias las rutas Málaga y Madrid, porque precisamente son las rutas de las que más uso se hace. Actualmente están consideradas las rutas de Almería, Granada y Sevilla, no siendo estas las rutas prioritarias para los melillenses, que no digo con esto que esas dejen de serlo, pero sí que se incluyan las que realmente usamos de una manera más asidua los melillenses. No obstante, os adelanto que en el programa electoral ciertamente tenemos más medidas, pero bueno, hoy un poco el motivo de la rueda de prensa era dejar claro cuáles son las carencias que tiene el transporte en nuestra ciudad y qué trabajo ha hecho Coalición por Melilla en estos últimos 4 años a ese respecto. ¿Se me podría checar que estas propuestas se han hecho, imagino, a través de compromiso con el Partido Socialista, que era su socio, que era que tendría más facilidad para que... Es que hay un error que yo creo que de forma intencionada se intenta trasladar a la opinión pública. El Partido Socialista es era el socio de Coalición por Melilla en el Gobierno de la ciudad. Lógicamente, al Partido Socialista se le han hecho las propuestas desde el Gobierno, que es lo que corresponde. Aquí estamos hablando de un partido político que tiene su correa de transmisión en el Congreso y en el Senado, que no tiene por qué ser el Partido Socialista. Pues ya en la anterior campaña, la campaña de las municipales, ya establecieron, dijeron que habían estudiado una serie de precios dentro de ese límite de precios. No sé si podríamos recordarlos o si siguen siendo lo mismo que estableció para las distintas rutas aéreas. Los precios que nosotros proponemos son unos precios estudiados en cuanto a lo que puede ser un coste que para la aerolínea no suponga que sea deficitaria y sí que garantice esos trayectos. En su día la propuesta que hacíamos era 60 euros para Madrid y entre 30 y 40 euros para Málaga. Pero no obstante, el tema de los precios es algo que se debe establecer ya no solo con unos criterios de unos estudios preliminares, sino con un estudio más en profundidad. Lo que está claro es que la actual bonificación del 75% no beneficia ni a los melillenses ni beneficia ese potencial turismo que queremos atraer hacia Melilla. Una de las cosas que han estado en debate últimamente ha sido el tema de cómo indirectamente los bonos turísticos para los residentes de la ciudad autónoma han acabado beneficiando a la OPE. Aunque es una cosa de la ciudad autónoma, pero ¿cómo valora que se podría intentar corregir ese error para que al final los bonos turísticos sean para el turismo y no para personas que utilizan Melilla como ciudad de paso? En primer lugar, es que el tema de los bonos turísticos es una medida que se implementó por parte de la ciudad para nuevamente no molestar a Madrid, que es a lo que estamos acostumbrados. Tanto gobiernos del Partido Popular como del Partido Socialista han ido asumiendo
cuestiones que debía asumir el Gobierno de España. El tema de los bonos turísticos es una medida que se ha implementado para intentar paliar lo que ha ocurrido con esa bonificación del 75%. Se ha desvirtuado totalmente el mercado del transporte aéreo y para intentar atraer algo de turismo a Melilla, el Gobierno de la ciudad está usando pues ya en el último presupuesto algo más de 2 millones de euros para intentar atraer turismo a Melilla. Si estas medidas que planteamos realmente se implementaran a nivel nacional, que estamos viendo que no es un problema presupuestario por parte del Estado. Y eso hay que dejarlo claro. El problema no es presupuestario, es un problema de gestión deficitaria de esa partida presupuestaria. Si realmente se aplicaran las tarifas como corresponde, no tendríamos ni siquiera que estar planteando que el Gobierno de la ciudad tuviera que apoyar económicamente a una competencia que no le es propia, ya que la competencia de transporte es exclusiva del Gobierno de España. En cuanto al uso que se hace de los bonos turísticos, bueno, pues corresponderá a quien tenga que fiscalizarlo el revisar su correcto uso.